Aire, señores, estamos ingresando al último bloque nuevamente. Trajeron la foto de profiteroles en el corte. Sí, ¿viste? A ver, espera que te la voy a mostrar. Uy, espera. No, porque estamos hablando de los profiteroles. Y la torta mía era espectacular, para que la tengo que buscar ahora. Mirá. Era como un pino. Era todo un cono, un pino. Una montañita. Mirá. Llena de profiteroles. Qué lindo. Estamos en el aire, ¿no? ¿Cómo me gusta decir que estamos al aire, Laura? Sí, Laura, sí. Una remera que diga. Estamos en el aire. Perdón. La palabra profiterol es hermosa. Nada más, quiero volverlo a decir. Y es verdad que me gustó siempre decir esa palabra y nunca cocinamos. ¿Alguien hizo profiterol en el programa alguna vez o no? Chicas, es el primer regalo de cumpleaños. Adelantado. Ay, pará que me pongo rouge. Pará. Pará un minuto. Que no me agarre desprevenida. Para que nos peinamos. Tiene esta cosa de que todas las chicas lo adoran y los chaboncitos lo queremos igual. No genera esa envidia de nada. Te da celo que todo el mundo diga que es lindo. Para mí también es el más lindo del planeta, aunque alguna vez todos nos enteramos que tenía caspa. ¿Se acuerdan cuando hacía la propaganda? Pobre, es un ser humano normal, tenía caspa. Va a meterse en Mañanas Nuestras por primera vez en la historia. Esperemos verlo, esperemos escucharlo para darle la bienvenida. A ver, va a ingresar nuestro invitado. Ya ven el nombre. Se está conectando. ¡Qué bonito! Me lo saco porque soy el tío de todos ustedes. Oficialmente bienvenido a nuestra Pablo Echarri. ¡Qué bombonazo! Hola, chicas. Hola, Pato. Genio, Pablo, ¿cómo estás? Qué lindo. Mira que el Zoom a mucha gente no le favorece. A vos te queda de lindo. Te queda bárbaro. Gracias, Emilia. Te agradezco tanto. Bárbaro, Pablito. Y me gustaba con el pelo largo. ¿Por qué te cortaste el pelo? A ver, es Mira, porque tengo 50 ya. ¿Qué tienes? Mírame a mí con 60 con el pelo largo. Estás entera, Emilia, estás entera. Me encanta. Lo lindo, no te lo vas a cortar ese pelo, ¿no? No, como Laura no, Laura parece mi madre, yo parezco la hija de Laura. Sí, seguro, claro. Seguro que sí. No, está divina, chicas. A ver, Pablo, que cumplen años el domingo, las chicas. El domingo. En algún lugar sos parte de los festejos, digamos, ¿no? Qué bueno, de la semana de festejos. Claro, no tengo que pedir que salgas dentro de la torta, pero bueno, mal que mal. Pero vamos a estar el fin de semana pensando en ti todo el fin de semana hasta llegar el domingo con los 60. Es como que nos da aliento, ¿viste? Espero que les sirva de algo, chicas, y que eso que no sea algo contraproducente, pero si es así, puedo estar dentro de su imaginación todo lo que ustedes quieran. Todo lo que quieran. Bueno, ¿cómo estás, Pablo? ¿Con quién estás? Contanos un poquito. En la cuarentena estás. Estoy muy bien, Eugenia, la verdad estamos en familia, a pleno, estamos con Nancy y con los 3 chicos acá, haciendo la cuarentena ya de casi una semanita antes de que hubiera arrancado. Sí, son 3, míos son 2, digamos, yo soy papá de Morena y de Julián, y después está Luca también, que es el hijo de Nancy con Matías. Es un hijo más, por supuesto, ya a esta altura. Obvio. Estamos juntos desde el comienzo. ¿Cuánto tiene Luca? 20, Pato, 20. Bueno, chicas, ustedes también, sus hijas y sus hijos, que tienen varios también. Bueno, pero nosotros ya somos más grandes que vos. Pero ¿cómo es una cuarentena con un adolescente que no es tan adolescente? O sea, porque ya a los 20 años ya es un señor grande. Es convivir con un adulto, ya tiene una independencia total. Hay momentos donde no baja, hay días que no baja a comer por ahí, o que ya tiene toda su actividad dentro de su habitación. Luca tiene mucha actividad con las redes, trabaja en la radio con María Donel, actúa, lo acaban de llamar para un programa periodístico para presentar películas en un canal oficial. Está con actividades constantes todo el tiempo y muy conectado, por supuesto, un millennial que su relación la tiene a través del digital, ¿no? O sea que él en la cuarentena la lleva bastante más natural, es su estado natural, comunicarse de forma digital. Por más que ya también, no solamente Lucas, sino también Morena de 16, Julián con 10 años se la banca mejor,
están necesitando empezar a compartir cara a cara y físicamente con sus amigos, ¿no? En el colegio, ¿qué pasa? Están entrando como... Claro, sí. les cuesta un poquito más entender los chiquitos, es verdad. No, pero se les hace largo, Emilia, se les está haciendo largo a los chicos más chiquitos. Se nos está haciendo largo a todos, ¿eh? O sea, me parece sabemos todos que nos tenemos que cuidar, que tenemos que respetar las medidas lanzadas, porque se trata de algo complejo, ¿no? Estamos hablando ni más ni menos que de la vida o la muerte, pero claro, el avance en el tiempo, la incertidumbre ante no saber cuál es la salida o cuándo sería la salida, el ánimo empieza a fluctuar un poco, ¿no? Y la verdad es que nosotros somos de los más privilegiados, tenemos una casa generosa en espacio, tenemos las necesidades mínimas cubiertas, entonces a veces la cuarentena se parece hasta a un encuentro familiar, digamos, tenemos espacios de encuentro que previo a la cuarentena no teníamos. Pero bueno, yo creo que la incertidumbre, el no saber cuál es la salida, empieza a generar una serie de preguntas que va complicando. ¿Y cómo te lo imaginas esta salida, Pablito? ¿Lo ves bastante más cerca? ¿Ves que después del 17 por ahí hay otro changüí? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo pensás que puede ser? Yo creo que me sumo un poco a esa idea de que la normalidad que no conocíamos antes de la pandemia no va a existir más. Va a haber ya una conciencia general, casi un temor de mantener esa distancia, ¿no? De tener algunas cuestiones básicas bien aprendidas, como lavarse las manos, como desinfectar las cosas. Me parece, y el tema de la distancia. Me parece que el tema de la distancia es un tema que va a ser difícil desandarlo. En nuestra actividad específica, que es la actoral, ya sea de arriba de un escenario, en el teatro o en las opciones audiovisuales, tanto en la televisión como el cine, va a ser muy compleja. Yo no me imagino una novela donde en el momento los amantes se tengan que dar un beso, que en vez de un beso se escriba un mail, ¿no? O que ese amor se exprese por WhatsApp. Me parece que va a ser la muerte del género en ese sentido. Pero no solamente no solamente por la cercanía de los actores o las actrices en una novela donde juega el amor de por medio. Los equipos tanto de cine como de televisión son equipos muy grandes, de mucha cantidad de gente, donde por ahí en un lugar muy cerrado convergen una gran cantidad de personas. Y bueno, imagino y sé que están trabajando en diversos protocolos para que esa salida sea más ordenada. Pero como dijo Carlitos Rottenberg, que de esto sabe mucho y nos hemos sumado muchos detrás de él, en que nuestra actividad fue una de las primeras que se cortó y va a ser la última en volver. Y eso trae una complejidad grande para el colectivo en general. Hoy, un costo. Y hoy los actores y las actrices no están trabajando, o sea, no hay un actor y una actriz, salvo en algún contenido digital de que esto que se están haciendo, que son novedosos, pero que son, digamos, contenidos que cada uno hace en su casa con su camarita. Ninguno está trabajando. Se le cuesta encontrar el rédito económico todavía. Por ahora son más ganas de hacer algo que encontrarle la vuelta a la guita. Sí. Y ahí es donde uno es muy solidario y tenés claro que hay un montón de actores que le está faltando la guita, que no tienen el famoso colchón del que siempre hablan los actores, ¿no? Creo que eso es lo más complicado. Sí, y la verdad es que el colchón también en los últimos años era cada vez más difícil era una colchoneta. Claro. Se iba casi una manta tirada en el piso, con el dolor de espalda que eso conlleva. Sí, la realidad del actor es una realidad compleja previo a la pandemia también. Digo, la actividad actoral, sobre todo la audiovisual, viene una franca decadencia a lo largo de los años. Año tras año, por lo menos hace unos 25 que vengo trabajando en esto, vengo viendo esa decadencia constante en materia de lo que es la producción de ficción, ¿no? La producción de ficción es una producción de alto costo. Como decía, son equipos de gente muy grande y son costos muy elevados. Y hoy el mundo que está fabricando, que está produciendo ficción, produce ficción a base de una serie de leyes que largan los estados con respecto a lo que es el fomento a esa industria en particular. Nosotros en la Argentina venimos trabajando, yo hace 14 años que soy de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes y venimos con todos los sindicatos, las entidades de gestión, tratando de trabajar en la posibilidad de llevar adelante estas medidas. Pero hasta ahora no tuvimos
Sagay. Nosotros cobran, chicas. Somos. Por vos nada más, porque no nos interesaba que lo que teníamos. Lo hicimos bueno, chicas, siempre es un mango que viene bien, aunque sea para dejárselo a los chicos. No, más... obvio. Lo bueno de Sagay, más allá de a veces el cheque que se encuentran algunos compañeros y compañeras, es el reconocimiento, es la dignidad que da el reconocimiento de un derecho, ¿no? O sea, cuando uno trabaja, cuando uno lo contratan con ese sueldo, ese contrato, para lo que tiene que ver con la condición laboral, para trabajar. Cuando se emite el programa, genera derecho de propiedad intelectual. Esto lo percibieron siempre los autores de música, los dramaturgos, los intérpretes musicales, y los actores y actrices no lo habíamos percibido hasta el año 2006. Claro, la famosa regalía. Tiene algo que ver con eso. La regalía es más una ganancia desde el punto de vista comercial. Este es un derecho que se genera, ¿no? Un derecho que se paga en la mayor parte del mundo. Perdóname que aproveche acá para subrayar y en algún lugar chuparte las medias un poco, no lo necesitas, pero a mí me dan ganas de hacerlo, de subrayar, porque también te has comido muchos bifes por culpa de ser un tipo comprometido y que fuiste uno, no el único, obviamente, un montón, pero que en el momento oportuno logró ese compromiso ¿no? en el gobierno de Cristina, Néstor, lo que sea, pero lograron ese compromiso con los actores, que era algo que venía hace un montón de tiempo. Y que hoy por hoy muchos creen que por eso hoy, no sé, te hiciste político por eso, y vos tenés tus propias ideas y está genial, pero lo que lograste como reconocimiento a los actores, lo que lograron en general con muchos como vos a la cabeza, no sé si todo el mundo lo tiene bien claro, o por lo menos algunos parecieran querer olvidarlo, ¿no? Para simplemente, está siempre política y poderte pegar algún palito. Así que yo aprovecho para reconocer. Gracias, Pato. Yo te digo que es un compromiso más con la realidad y con la edad que uno tiene. Este compromiso que yo he sentido un tiempo en adelante de poder expresar mis ideas, sean las que fueran las que fueren, o sea, no importa cuál es el contenido. La importancia está en la posibilidad y el derecho que uno tiene de poder expresarla. Hasta cuando los chicos eran chicos yo no sentía esa necesidad. En un momento determinado, viendo las enormes distorsiones que veía alrededor y teniendo una idea concreta hacia donde yo creía que debería ir el país, sentí como una necesidad muy profunda de compromiso. Entonces lo hice. No te voy a negar que no tuve dudas en un momento, contradicciones, algún miedo, sabiendo de que uno al expresar la idea política genera disgusto en quien piensa diferente, pero lo sentí como una necesidad básica, ¿no? Y lo concreté. Me extraña mucho y creo que es algo establecido que a mí me gustaría romper y que trabajo para romperlo y creo que se va rompiendo con respecto al tiempo, que el que habla de política es político. No, todos tenemos derecho a hablar de política. De hecho, hablar de política es comprometerse con la realidad familiar, con la realidad de su propio país, con la realidad de los que lo circundan y demás. Entonces, cuando uno habla de política, dicen, ¿por qué no te presentás para diputado? ¿O por qué para un cargo público? Yo la verdad que las necesidades políticas las tengo muy bien cubiertas desde 14 años en Sagay. Yo en Sagay es política social, pero tengo la posibilidad de hacer política, porque la política social también es política, inclusive partidaria también. Cuando vos tratás de negociás con contacto, llamás a uno, llamás a otro, porque el armado en lo político tiene que ver con eso. Pero yo trato de impulsar siempre a la gente que se meta en mínimo o en máximo en política. Meterse en mínimo o en máximo en política es ni más ni menos que utilizar la única herramienta disponible para cambiar la vida de la gente. O sea, porque no existe otra herramienta. La protesta existe, ganar la calle para unos y para otros es importante, pero lo que cambia es cuando uno utiliza esas herramientas políticas, conoce un poco de cómo es ese vaivén político y lo pone en marcha para cambiar esa realidad. Nosotros en Sagay lo pudimos hacer. En un día nos juntamos todos, levantamos la mano, todos teníamos mucho trabajo, la mayoría de la comisión directiva de Sagay en esa época protagonizaban sus proyectos, o sea que teníamos trabajo a lo largo del año. Sin embargo, sentimos la necesidad de juntarnos para lograr el derecho de propiedad intelectual. Nos juntamos y lo logramos. Entonces fue una prueba muy cabal de que cuando uno se junta, junta voluntades. Sí, cuando uno se junta y tiene la posibilidad de articular medidas e impulsarlas, la realidad cambia. Entonces, bueno, eso es una situación que llegó a mi vida para quedarse. Cuando uno prueba de ese dulce, que es comprometerse y cambiar la realidad, es difícil que después lo pueda dejar. Sí, y en este momento que estamos... Sí, decilo, Lula.
No, siguiendo con el tema, y es bastante anti-argentino eso, porque el argentino, viste, siempre mira para uno y su bolsillito, y siempre en la queja, pero el armar, el hacer, el juntarse, como decís vos, parece como que suena de otro país, y eso está bueno, eso es lo mejor que se le puede dejar a los que vienen abajo, ¿entendés? No la protesta, sino las ganas de hacer, porque vos lo hacés, bueno, hacelo. Claro, sin duda. Pero yo creo que eso que nos pasa, que vos bien decís, que los argentinos hemos sido muy individualistas, tiene que ver también con lo adolescentes que somos como sociedad también, ¿no? Hay otras sociedades más longevas que nosotros que han pasado por esa adolescencia y que la han dejado y que han empezado a comprometerse dadas las desigualdades y las distorsiones que veía alrededor. También yo creo que a veces eso de no te metas porque la política es sucia es un argumento de un sector determinado que le conviene que no es casual. O sea, no cambie, ¿no? Claro, entonces a mí me gusta desbaratar un poco ese discurso, porque creo que es falso, que es mentiroso. Han tratado, por ejemplo, de llegarme cerca a eso, ¿no? Las primeras veces que empecé a involucrarme decía, hablaba de política, o de alguna forma me ponía desde un sector político determinado, me señalaban que iba a perder y que iba a tener consecuencias negativas, que las hubo, no las voy a negar. Ahora, cuando uno llega a la adultez, sabe que a la hora de embarcarse en algo, sabe que hay ganancias y hay pérdidas. O sea, en todo, no puede haber ganancias constantes o que las consecuencias sean todas positivas. Creo que es un síntoma de adultez darse cuenta que para ganar algo hay que saber perder otra cosa. Yo decidí hacer eso, decidí perder de alguna manera esa llegada global y total y absoluta y ese sentimiento de cariño total e irreprochable del 100% de la población. La verdad es que hubo un acontecimiento que me sucedió en mi vida en el año 2002, que fue el secuestro de mi papá. Cuando secuestraron a mi papá en el año 2002, fueron 7 días horribles, donde cuando en la salida de eso, el país en pleno, lo debo confesar, buscaba la manera de comunicarse conmigo, de hacerme llegar su cariño, su amor, su amor incondicional, cosa que yo de alguna forma agradecí, acepté, y en un momento cuando decidí de alguna forma expresarme políticamente, vi que eso empezaba a dividirse, no claramente, casi de una forma muy clara e inmediata. Como dije antes, tuve dudas, tuve contradicciones y a medida que pasaba el tiempo fui haciendo la cuenta entre la pérdida y la ganancia. Y como me considero un padre de familia que tengo que mirar el presente y el futuro de mis hijos, como que también tengo que ver el presente y futuro mío laboral, pero no solamente laboral como actor, sino también como productor, también entendiendo que nuestro sector cada vez está sumergido en un lodo más difícil de salir. Me di cuenta que la consecuencia negativa de mi expresión política y de mi gestión política era un precio que yo podía pagar. Entonces, bueno, lo voy pagando con alegría. Sí, sentí, no lo sentí como una revelación, fue un proceso. Yo nací en el año 69, en comienzo de la dictadura tenía 7 años, y la dictadura dejó realmente un agujero muy grande con respecto al tema del compromiso político, ¿no? Mi viejo mismo me lo decía, no te metas en política, si te metes en política te puedes morir, te pueden matar. Entonces eso generó que muchos jóvenes, a la salida de la dictadura, en el comienzo de la democracia, no nos jugáramos, si estemos metidos más en la pichita o más en salir al boliche y demás. Encima te lo digo porque somos generacionales, soy 69 también, después nos pegó el menemismo, que ya directamente... Claro, y eso nos dejó también más afuera. Sí, totalmente, Pato, totalmente. Yo tengo una hija de 16, yo empecé a militar o a expresar mi idea cerca de los 40, muy viejo ya, grande. Yo tengo hoy una hija de 16 años que hace ya 3 años que está metida en política, dentro del centro de estudiantes, con un espacio político determinado, y en realidad veo lo mismo que sucedía en la época de la dictadura a esos chicos que salían y militaban. Si uno va por el Paseo de la Memoria, ahí en la Costanera, es un monumento magnífico que realizaron a los 30.000 desaparecidos. Si uno ve las edades de los chicos y las chicas que desaparecían,
es verdaderamente agobiante. Chicos de 15, 16, 17 años, porque naturalmente uno cuando es joven, cuando es bien joven, tiene ese brío y esa necesidad de luchar por un mundo mejor, ¿no? Así que yo lo veo como un síntoma realmente de sanidad, de salud, que así sea. Por eso que no me lo quería perder. Ver a mi hija de 16 años comprometiéndose políticamente y ver un tipo de 50 alejado de la política porque cree que es sucia, me parecía que había algo que ahí no funcionaba. Así que sí. ¿Vos ya tenés 50 vos o el 21 de septiembre cumplís 50? No, ya los cumplí. Papi, estás del 51, sos del día de la primavera, pero sí. qué alegría. Sí. Pablito, historia de amor con tu mujer es como la que quisiera cualquiera, ¿viste? Que está trabajando. Contame, porque además, yo me acuerdo que decías, bueno, cuanto más rato esté con ella filmando y que ponías algunos libretos y algunas cosas, le decías al guionista, ¿qué? ¿Cuándo estoy con Nancy? No, poneme 3 pero estás en 1, poneme en 4, te dije. Digo, Bueno. Es manipulado a gente para lograr eso. ¿Sí? ¿Viste? Yo estoy segura que cuando uno está en una ficción, está desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 9 de la mañana, 7 de la tarde, si no estás bien sólido en tu casita, fuiste. Sí. Fuiste porque te pasás muchas más horas ahí, ¿o no? Lo comparto, Laura. Es así. Hay que estar muy sólido, emocional y con respecto al amor como para que esas cosas no sucedan. Nuestra oficio tiene una particularidad, sobre todo a lo que me dediqué yo. Yo empecé siendo un galán, digamos, ¿no? En una estructura dramática muy concreta que tenía que ver con el cuento de una historia de amor. Entonces los besos y la cercanía física con tu compañera eran a la orden del día, era necesario, era parte central de lo que por lo que te pagaban, por otra parte. Yo creo que me enamoré de Nancy mucho. Tipo pelo largo, tipo cumbiero, que eras Pablo. Sí, garpaba mucho eso, Pato. Por siempre. Vos lo veías, yo lo veía. Muy distinto de Richard Gere que hay ahora. Muy diferente. Con todos los galanes. Para que dijo algo que a vos ya la mirabas a Nancy. Sí. Yo la miraba en Montaña Rusa y me gustaba mucho me gustaba. Había impactado muy fuerte ese programa, que había sido un éxito tremendo, rotundo, ¿no? Creo el éxito más grande de la época. Entonces la veía a ella y verdaderamente me gustaba, la escuchaba en algunas notas y me gustaba su personalidad. ¿Quién no? Nancy era en Montaña Rusa lo que había sido Dopazo en Clave de Sol, digamos. Totalmente. Mirábamos todos, digamos. ¿Te acordás, Pato, que te íbamos a visitar a la medianoche? Éramos abonados a tu programa. Muy bien. Y vos habrás visto el nacimiento de esa relación, la viste en tu programa. Un poquito sí, pero... No, Musarela como siempre. Yo me había enamorado de Nancy mucho antes. Había tenido la posibilidad, me acuerdo que iba a empezar la segunda vuelta de Montaña Rusa y Patricia Weber me había invitado porque me quería contratar para que yo sea parte del segundo año de Montaña Rusa. Recuerdo que me invitó a Canal 13 a ver los decorados de Montaña Rusa. Y yo ya estaba ahí un poco nervioso cuando iba transitando los pasillos, ¿no? Iba transitando nervioso los pasillos y decía, este es el decorado de Mariana. Y le pensaba, ay, qué lindo, el de Alejandro, que es el de Gastón. Uy, qué mal, decía yo. De Gastón Paz. Bueno, nada, yo también callado la boca como Pato, Musarela. Y de golpe me doy vuelta y veo que de afuera del estudio hacia adentro viene Nancy caminando, ¿no? Y se dio como una cosa, esto nos pasa mucho a nosotros que nos conocemos, a veces no nos conocemos personalmente, pero nos vemos en la televisión y existe a veces hasta cierto cariño que uno no sabe de dónde sale. Entonces, hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Pero con un abrazo un poco más fuerte del indicado, un beso tal vez un poco más sonoro, ¿no? Leves detalles que no dicen nada y dicen mucho. Y ese fue el primer encuentro, algo que quedó en mí que apoyó esa cosa de decir, bueno, ahora la próxima vez que te vea voy a ir engrosando cada vez más este deseo. Trabajamos en El Desvío, una película que ahí fue donde yo pedía, no existía esa historia de amor entre Nancy y yo convencí a Horacio Maldonado, al director, para decir, esto amerita acá una historia de amor, esto es bueno dramáticamente para la historia. O sea, porque en esa película Nancy hacía de pareja de Gastón, que se separaban, y yo decía, ¿por qué no contás acá que el personaje mío y el de Nancy habían sido pareja, ella lo había dejado? Y cuando Gastón iba a cobrar un rescate, digamos, salía con el personaje de Elía, yo aprovechaba, estábamos en un galpón metido, y aprovechaba para el acercamiento. El acercamiento se cortaba porque cuando estaba a punto de llegar a la boca, ella me cortaba el rostro, ¿no?
Pero bueno, era un primer acercamiento que yo podía. ¿Qué te parece? Eso sí, bueno, eso fue en el Devío nosotros también fuimos, si bien cada uno estábamos comprometidos, fuimos cargando esa intención que se veía por datos, por muchos de los amigos. Sí, iba creciendo, ¿no? Y bueno, y la verdad que cuando nos encontramos en los Buscas, si bien nuestras vidas estaban muy alejadas y para cada uno por su lado, fue un rayo. Eso fue un rayo que no fue tal, porque fue construyéndose, pero cuando ahí ya estuvimos cara a cara, frente a frente, y sobre todo una tira, ¿no? Porque fueron casi 300 capítulos, 290 y pico de capítulos. Bueno, fue creciendo algo irrefrenable que nos trajo al día de hoy, o sea, nos enamoramos. Que nos lleva a la vida a ser uno de lo que se dice siempre como lugar común, ¿no? Una de las parejas más queridas del ambiente, y esta cosa de que se los admira a los dos y se los ve a los dos, porque los dos, cada uno de los suyos, son mega grosos, digamos, y se los nota hasta armónicos, ¿no? Sin competencias, sin cosas. Nada, mandar un abrazo enorme a Nancy. Gracias. Ella les manda un beso muy grande a todos. Vos, Pato, obviamente recordándonos los años que te visitábamos en ese programa hermoso que tenías a la medianoche. Tengo VHS de todo, con ella sola, con todo, así que mandala. Sí, lo tuviste en todas las versiones. Y a ustedes, chicas, recordándolas siempre, eternamente, me dijo, por favor, mandale un beso grande, grande a las chicas. Un amor. El programa de ellas con Caro Sin Arizota fue, digamos, fue lo más grande para nosotros también. Nosotros obviamente la seguimos, no estamos muy lejos en edad, fueron así como pilares muy grandes en nuestra infancia, ¿no? Hemos crecido. Y la verdad están divinas, están intactas. No puedo creer. El teléfono con el demonio como para ver si podemos firmar ese mismo contrato. No, Pablo, está bárbaro. El domingo es el cumple de las Trigis. Mi sueño es que el lunes salga Julio Iglesias a saludarla. Lo estamos tratando de producir, no sé si va a salir, pero me parece que con que vos ahora, no te digo que pongas acento español, pero que seas vos el que... Por lo pronto me puedo poner de perfil. ¿Se ponen de perfil? No, yo también. Yo veo los Zoom y digo, qué caripela, y de a poco voy haciendo así. Me voy poniendo de perfil y digo, este no era este. Pero Julio tiene razón, siempre hay un perfil que favorece y otro perfil. Está el lado oscuro de Julio Iglesias, como nadie lo conoce esa parte de Julio. Pero nada, la verdad, cerrar el programa con vos cantándoles el cumpleaños de las Trigis, yo me voy. Y nosotros también, felices. Parte de galán cosificado y seas el galán que les canta. Hagamos una cosa. Vos nos cantás a nosotros y el 21 de septiembre las 3 te lo cantamos a vos. Ay, chicos, por favor. Esas son unas ofertas que uno no puede rechazar. Te pido, por favor. Bueno, encantado. Pero lo que sí no les prometo es un tono como el de Julio, tan sensual y con esa fruta. La verdad, no nos a la Argentina. No nos importa si afinás, si te olvidas la letra, no nos importa nada hoy. Bueno, hecho, de acuerdo entonces. Dale, buenísimo. De acuerdo, así será. A la 1. Así será. Empiece ahora. Y a las 3. Que los cumplas feliz. Ay, Dios mío. Eso es para mí. Que los cumplas feliz. Es para mí. Que los cumplas preciosas. Que los cumplas feliz. ¡Qué grande, Pablito! Que Julio Iglesias ni Julio Iglesias lo matamos. Que se quede en la casa, Julio. No hace falta, ya no necesitamos. Acaba de fallecer. Oye, qué bueno. Bueno, gracias, Pablo. Un beso grande a ustedes. Nancy, a tu Clía. Muchas gracias. Igualmente para la suya. Que sea después de todo esto lo mejor para todos. Que sin duda, estás trabajando en eso. Sin duda, que salgamos bien para arriba después de esta pandemia. Pablo. Ojalá. Chicas, los quiero mucho. Gracias, Pablito. Pero, que tengan un excelente día. La cantidad de mensajes que hay, obviamente, para Pablo, para ustedes, por su comentarios impresionantes. El lunes seguimos celebrando. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, Pablito, muchas gracias. Chao, Emilia. Chao, Eugenia. Un beso enorme. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Un cariño enorme. Volvemos aquí a las 11 en Casetao para hacer mañana nuestra dorada. Serán cumpleañeras, serán en cuarentenadas y serán... ¡Tercera temporada! Chao, Pablito. Chao, Pablo. Gracias. Chao, chicos. Chao. Chao, chicos. Chicas.